Ventajas y desventajas de la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es un sistema de crianza de bovinos en el que los animales son liberados en un área amplia y tienen acceso a la alimentación natural como pasto y hierba. En la ganadería extensiva, los bovinos son generalmente mantenidos en grupos grandes en terrenos abiertos y se les proporciona poco o ningún alimento suplementario. Este enfoque se caracteriza por una gestión mínima y una dependencia de los recursos naturales. La ganadería extensiva es una alternativa a los sistemas intensivos de producción bovina, en los que los animales son mantenidos en condiciones controladas y reciben una dieta controlada y alimentos suplementarios. En la ganadería extensiva se busca aprovechar al máximo los recursos naturales y minimizar los costos de producción. Sin embargo, la ganadería extensiva también presenta algunos desafíos, como el control de las enfermedades y la protección de los animales contra el clima adverso y otros factores ambientales. Además, la ganadería extensiva puede tener un impacto negativo en el medio ambiente si se permite una explotación excesiva de los recursos naturales. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente las consecuencias ambientales y económicas antes de decidir si la ganadería extensiva es adecuada para una situación particular. Ventajas. Algunas de las ventajas de la ganadería extensiva en bovinos incluyen: costos reducidos. La ganadería extensiva requiere menos infraestructura y menos alimento suplementario, lo que puede reducir los costos de producción. Menos tecnología. El sistema de ganadería extensiva requiere menos tecnología y equipo que los sistemas intensivos, lo que lo hace más accesible para los productores con recursos limitados. Flexibilidad. La ganadería extensiva permite a los productores responder rápidamente a los cambios en el mercado o en la demanda, ya que los animales pueden ser movidos fácilmente de una ubicación a otra. Aprovechamiento de los recursos naturales. La ganadería extensiva permite aprovechar al máximo los recursos naturales, como el pasto y la hierba, lo que puede mejorar la sostenibilidad a largo plazo. Diversificación. La ganadería extensiva puede ser una fuente importante de ingresos para los agricultores, que también cultivan cultivos, lo que ayuda a diversificar sus fuentes de ingresos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ganadería extensiva también presenta algunos desafíos, como la gestión de enfermedades, la protección de los animales contra el clima adversos y otros factores ambientales, y el control de la calidad y la cantidad de la carne producida. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente las ventajas y desventajas antes de decidir si la ganadería extensiva es adecuada para una situación particular. Desventajas. Algunas de las desventajas de la ganadería extensiva en bovinos incluyen: incontrolables. El clima y las condiciones ambientales pueden afectar la salud y el bienestar de los animales, lo que puede resultar en pérdidas económicas. Riesgo de enfermedades. La ganadería extensiva a menudo no proporciona la misma protección contra las enfermedades que los sistemas intensivos, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades. Dificultad para controlar la calidad. Es difícil controlar la calidad de la carne producida en la ganadería extensiva, lo que puede afectar el precio y la demanda. Impacto ambiental negativo. La ganadería extensiva puede tener un impacto negativo en el medio ambiente si se permite una explotación excesiva de los recursos naturales, como la degradación del suelo y la erosión. Menor eficiencia de producción. La ganadería extensiva suele ser menos eficiente que los sistemas intensivos, en términos de producción por hectárea o por animal. Dificultad en el control de la alimentación. Es difícil controlar la cantidad y la calidad de la alimentación en la ganadería extensiva, lo que puede afectar la salud y el bienestar de los animales. En resumen, la ganadería extensiva presenta desafíos y desventajas importantes que deben ser considerados antes de decidir si es adecuada para una situación particular. Es importante evaluar cuidadosamente las ventajas y desventajas antes de implementar un sistema de ganadería extensiva.